Bueno, el día 17 de abril mi madre salió como de acostumbra a ir al templo. Después de cierto rato ya no regresó. Entonces se ha iniciado una búsqueda desde ese día hasta la fecha y no hemos podido encontrarla. Sí, más o menos el 22 que llegan los recibos, noviembre más o menos, nos llega el cobro de 22,000 pesos. Del año pasado. De ahí para adelante pues fue un batallar en ir a pagar, que hay que pagar. Sí, sí, empezó a gritarse poco a poco, engaritarse. Yo tuve que ir con el licenciado Quiroz y mencionarle, y él me mandó a otro representante de sus trabajadores. Sí, tenemos poquito más de 12 años con el problema del agua. El agua es muy escasa, más en este tiempo, pero prácticamente tandean el echar el agua del ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rafael Hernández. Usted está en su derecho, el espacio dedicado a la ciudadanía, y como siempre recuerde que gracias a sus comentarios es posible realizar esta tribuna ciudadana. Así es de que por favor comuníquese con nosotros a nuestra línea de la denuncia 3636-1444, 3656-3444, y así juntos podemos buscar una solución a los problemas que aquejan a usted y a su comunidad. Está con nosotros también mi compañera y amiga Cecilia Saldaña. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, Rafael, con el gusto de saludarte también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En Su Derecho, este espacio en donde le cedemos nuestras cámaras y micrófonos para que sea usted quien denuncie esas problemáticas que ponen en riesgo la integridad y la calidad de vida de su comunidad. Soy Cecilia Saldaña y saludo también a los amigos de los Altos de Jalisco que nos ven en directo a través del canal 23 del sistema de televisión por cable TEPA. Si desea ponerse en contacto con nosotros, le recuerdo nuestro número de WhatsApp 33 22 42 06 90, donde recibimos con muchísimo gusto sus comentarios y sus denuncias. Y hoy, como cada tarde, es momento de iniciar con la información. Mire, hace aproximadamente un mes, las autoridades activaron el protocolo ALBA para localizar a la señora María Angelina Mayorga Solorio, quien radica en la zona de La Tusanía, esto en el municipio de Zapopan, y quien se encuentra desaparecida desde el 17 de abril. Sus familiares acudieron a este espacio con la esperanza de dar con su paradero. Vea la información. Desde el pasado mes de abril, la familia de la señora Angelina Mayorga la busca desesperadamente, pues desapareció sin dejar rastro alguno. Bueno, el día 17 de abril mi madre salió como de acostumbra a ir al templo. Después de cierto rato ya no regresó. Entonces se ha iniciado una búsqueda desde ese día hasta la fecha y no hemos podido encontrarla. La verdad es que estamos muy sorprendidos de todo el gran apoyo que nos ha dado los amigos, gente que no conocemos pero que nos sigue apoyando, la familia. Sin embargo, como que hace falta un poquito más, como que hace falta el que cuando vamos en la calle voltear a ver más a la gente, ¿no? Porque sí nos han dicho de que la vieron, pero no más allá de donde nos pueden ayudar a definir si realmente es ella, ¿no? Hace poquito nos dieron una muy buena pista. La andamos rastreando, ahorita hay varias personas rastreándola, entre ellos la Fiscalía y la Policía Municipal nos están ayudando. Angelina Mayorga padece de Alzheimer y debido a esto no puede regresar a su hogar. Tanto las autoridades como sus familiares y amigos han emprendido una campaña intensa de búsqueda por diferentes medios. Ella tiene Alzheimer, ¿sí? Tú de pronto puedes tener una conversación muy lúcida con ella y de repente te puede hablar de cosas un poco raras. Para nosotros sonaría un poquito raro, ¿no? O como cortada la conversación. Eso es lo único que tiene, y tiene hipotiroidismo, que eso es también algo que nos preocupa, ¿no? O sea, hay que estarle cuidando esas dos enfermedades, son las que realmente nos tienen con más cuidado, pues. Al pasar de los días, el sentimiento es cada vez más intenso por la falta de Angelina. En este momento desesperado.
La verdad es que sí he estado muy desesperado, ansioso. Sí, yo, en lo personal, mi familia, incluso los amigos y parientes, son los que también han sufrido mucho y están constantemente viendo cómo le hacemos, en qué pueden apoyar, y hemos tenido una gran respuesta de ese lado. Mamá, si por alguna circunstancia en tus momentos de lucidez me ubicas o nos ves en la televisión, por favor, acércate a alguien y dile que te ayude a llegar a casa, ¿no? Ojalá nos puedas ver por este medio para nosotros poderte recoger. Te extrañamos mucho, mamá. Angelina desapareció el 17 de abril en la colonia Tusanía de Zapopan. Llevaba puesto vestido negro y cualquier información que pueda llevar a ella puede usted reportarla a los teléfonos de la Fiscalía General del Estado y a la línea de la denuncia. Con imágenes de Gustavo Jiménez, en Su Derecho, Rafael Hernández. Y mire, si usted tiene algún dato, puede compartir información que ayude a localizar a la señora Angelina Mayorga. Lo invito a comunicarse a los teléfonos 3030-4949, lo repito, 3030-4949, así como al 066 o 911. Le recuerdo que como señas particulares ella padece de Alzheimer y tiene una arruga muy marcada entre las dos cejas, así como un absceso en la espalda. Debido a su padecimiento, se considera particularmente vulnerable a ser víctima de un delito o verse en circunstancias de riesgo. Así que le pedimos atención muy especial a este caso. Imagínate, Rafael, la desesperación. Ya casi un mes de la desaparición de esta señora y pues veíamos a su hijo Francisco Ortiz, pues bueno, que la estaban buscando por diferentes medios. Así que hay que poner atención, hay que voltear a ver la fotografía por si algún día nos la topamos en la calle, ¿no? Así es, lo importante en este caso es, bueno, pues que los familiares y amigos, vecinos, no han perdido la esperanza. Nosotros acudimos ante el llamado de auxilio que hacían los familiares y le rogamos a usted, no sé si la producción pueda poner nuevamente, ahí está la fotografía, si usted la ha visto, si usted sabe de algún dato que pueda ayudar para que los familiares puedan estar reunidos nuevamente con la señora Angelina Mayorga, por favor, vea bien su rostro. Grábese las facciones, cualquier información es de vital importancia. Esta mujer que desapareció el pasado 17 de abril en la colonia La Tusanía de Zapopan ha sido vista últimamente en los alrededores del mercado de Atemajac, en los límites de Guadalajara y Zapopan. También hay que decir que usted puede llamar al 911, incluso a la línea de la denuncia 3636-1444, 3656-3444, o puede reportarlo directamente con algún policía municipal. Todos tenemos que colaborar para que esta familia esté nuevamente reunida, Cecilia. Así es, además estamos viendo también que tienen un grupo de Facebook que se llama Buscando a Angelina para volver a ver la fotografía. Es muy importante lo que comentaba Francisco, que en muchas ocasiones, pues sí, escuchamos que una persona desaparece, pero no nos tomamos el tiempo de voltear a ver la fotografía y a lo mejor nos la podemos cruzar en la calle y sería de muchísima ayuda para los familiares. Entonces es importante, si usted tiene redes sociales, puede ingresar al Facebook de Buscando Angelina, comunicarse, lo volvemos a repetir, al 911 o al 066, así como al 3030-4949, para que puedan brindar más información referente a esto. Bueno, con esto vamos a un corte. Le comento que el día de hoy nuestro compañero Juan Pablo Toledo visitará la colonia El Órgano, esto en el municipio de Tlaquepaque, para platicar con los vecinos y que ellos de viva voz nos digan cuáles son las problemáticas con las que conviven día con día. Esto, por supuesto, después del corte. Regresamos.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como cada miércoles, nuestra unidad sale a las distintas colonias del área metropolitana de Guadalajara a atender su denuncia. En esta ocasión tocó el turno a los vecinos de la colonia El Órgano en San Pedro Tlaquepaque, un lugar en donde urge la atención de las autoridades, pues la inseguridad que aqueja a los vecinos de esta comunidad es insoportable, dicen ellos. Se encuentra ya mi compañero Juan Pablo Toledo. Buenas tardes, Juan Pablo, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Rafael, Cecilia, amigos del auditorio? Nos encontramos en la colonia El Órgano, de aquí de Tlaquepaque. Aquí se vive una problemática, Rafael, en cuestión de inseguridad pues bastante grave, y es que el punto donde nos encontramos nosotros colinda a unos escasos 20 metros de la carretera a Chapala, rumbo hacia Guadalajara, muy pegado del Tapatío. El Tapatío es una colonia que se encuentra justamente enfrente de esta colonia El Órgano, donde los vecinos de la zona, Rafael, utilizan ya sea o un puente peatonal o un túnel vehicular. Le voy a pedir a Ben que me acompañe para mostrarles este túnel vehicular, Rafael, y simplemente ustedes con las imágenes se podrán dar cuenta de la queja de los vecinos de aquí de la colonia El Órgano y del Tapatío. Allá al fondo donde están circulando los vehículos, Rafael, en este momento pues, son las 3:15 por ahí del día, pues te encontramos que es un túnel vehicular que sí está al fondo y se alcanza a ver todavía mucha visibilidad. El problema es que ya de noche este túnel vehicular se ha convertido en una boca de lobo para los vecinos. ¿Por qué? Porque no solamente la utilizan los vehículos, sino también las personas que se dirigen hacia el Tapatío, o los del Tapatío se dirigen hacia aquí, hacia la colonia El Órgano. Una serie de asaltos en este punto, Rafael, que los vecinos se dicen cansados ya de vivir con esta situación, y para ello pues vamos a platicar con una vecina de aquí de la zona. Ella fue la que nos buscó haciéndonos referencia a esta problemática. Señora, preguntarle la situación, hablamos de la inseguridad que se vive, pero queremos escucharlo de propia voz de los vecinos. ¿Cómo se encuentran en esta materia? Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera habido más personas y nos hubieran informado que venían con tiempo. Aquí el problema es en la noche, después de las 10 de la noche, incluso a veces hasta las 9 de la noche, en la madrugada, las personas que vienen de trabajar del Salto, personas que vienen de trabajar de varios lugares, temen a la inseguridad porque los han asaltado a mano armada. Hay ocasiones en que se esconden debajo del puente peatonal y se van sobre una calle que da directamente a Lomas del Tapatío, y todo eso hay cerro y hay mucho terreno baldío. A niños se han metido a las casas, a la orilla de la carretera Chapala, que viene siendo la calle Solidaridad, se meten a las casas, las asaltan. Todo esto es un peligro muy grande. Me hubiera gustado que hubiera habido gente para que les hubieran dado su punto de vista también. Claro, y esta es una zona, cuando hablamos aquí únicamente de este puente vehicular, señora, que cruza... Es el túnel. El túnel vehicular que cruza aquí toda la carretera Chapala. Pero más adelante sobre la carretera tenemos un puente peatonal. Aquí le voy a pedir a Ben que me acompañe para mostrarles en las imágenes este puente vehicular, donde también, señora, me dicen que por las noches sobre todo se da muchos asaltos por la falta de vigilancia, o sea, y sabiendo que es un foco rojo en la colonia, no tenemos autoridades que estén rondando, que estén vigilando los alrededores. Sí, exactamente, la mayoría de los asaltantes se esconden debajo del puente o en una calle que está a espaldas, que da al puente, y es donde los asaltan y es donde les sacan pistola, cuchillos y les quitan celulares. Bueno, ya de aquí no nos vamos a mover tanto, de aquí a ver si Ben alcanza a agarrarlo porque está algo peligroso por la cuestión del tráfico. A ver si al fondo, Ben, nos alcanzas a ilustrar un poquito de este puente vehicular. Insisto, hay mucho tráfico y está algo complicado. Señora, ¿qué les han dicho las autoridades? ¿Han platicado con las autoridades? ¿Han venido a escucharlos con relación a lo que está ocurriendo aquí? De hecho, no creo que haya ninguna denuncia en sí formal, porque en realidad las autoridades nunca hacen nada. Ellos solo pasan y es lo único que hacen. Y qué bueno que vinieron en este momento. Me gustaría reportarte ese poste que está ahí de alumbrado. Tiene un transformador y está muy peligroso. Y si ese
poste se cae y nos va a dejar sin luz a varias partes de la colonia y a veces tardan 1 o 2 días sin venir cuando se trata de transformadores. Claro, de hecho, a ver si Ben nos ayuda mostrándonos el poste. Ese poste, Rafael, que la señora nos está reportando, justamente cuando nosotros estábamos llegando, el camión que está ahí parado jaló los cables y pues lo tiene prácticamente en el suelo, si no es porque lo está pues sosteniendo esa camioneta, pues que también resultó perjudicada, y está jalando otro poste por los mismos tirantes que se encuentra aquí sobre esta avenida. Aquí nada más, a ver si por ahí sabemos que nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad nos monitorean, pues si se hacen presentes por este punto, porque la verdad, fuera de que vaya a dejar sin luz aquí a la colonia, pues está muy peligroso por ahí de que le pueda caer a alguien. Y regresando pues al tema, Rafael, esta es la situación que viven los vecinos. Me preguntabas tú, Rafael, hace unos momentos la condición de las calles aquí en la colonia El Órgano. Hay que reconocer una cosa, desconozco si sea en esta administración o fue en la pasada, perdón, pero sí se ha dado algo de rehabilitación de calles. Nosotros estuvimos recorriendo esta colonia El Órgano, hace falta muchísimo, esa es la realidad, pero sí se ha estado realizando obra aquí en la colonia El Órgano. El problema es que todas estas calles que aún no están rehabilitadas son las que arrastran la tierra, arrastran el polvo y terminan haciéndolas peligrosas. Estamos a un mes y medio de que lleguen las lluvias y esta es una zona pues bastante peligrosa con relación a las inundaciones que sufren en diferentes puntos de aquí de la colonia El Órgano, Rafael. Muy bien, Juan Pablo, si podemos por favor ubicar a las personas para que estén alertas y también a la autoridad recordarle dónde está específicamente este túnel vehicular y el puente peatonal para que lo tomen en consideración, luego de que decimos resulta bastante peligroso, mucha inseguridad en la zona. ¿Dónde está ubicado exactamente? Nosotros estamos ubicados, Rafael, exactamente en la calle Lomas Verdes, al cruce de Alcatraz, entre la carretera a Chapala, a unos 2 kilómetros del Tapatío, es donde se encuentra este túnel vehicular y este puente peatonal, con la problemática de la inseguridad que están viviendo los vecinos de aquí de la colonia El Órgano y pues también los problemas que se vienen en unos meses con las cuestiones de las inundaciones, con la cuestión de las lluvias. El llamado a las autoridades de Tlaquepaque y la alcaldesa María Elena Limón, que según los vecinos que llegamos a entrevistar, nos decían que por esta zona tiene mucho tiempo que no viene a visitarlos. Información que les vamos a estar presentando en unos días más adelante sobre estos reportajes que hicimos de las calles y los servicios faltantes en la colonia de aquí del Órgano, Rafael. Excelente, pues estaremos al pendiente. Muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, el reporte, Rafael. Gracias a nuestro compañero Juan Pablo Toledo desde la colonia El Órgano, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Cecilia. Pues qué decir, no sabíamos al principio cuando veíamos la imagen si se trataba de un paso para precisamente los vehículos. O para un río, o para, exactamente, por ejemplo. Lo cierto es que hay mucha inseguridad, que falta alumbrado y sobre todo que hace falta patrullaje en la zona. Entonces nosotros pues reiteramos ese llamado de ayuda, de auxilio por parte de los habitantes de este sitio a la presidenta municipal María Elena Limón. Y es que recordemos que, bueno, pues San Pedro Tlaquepaque cuenta con muchas comunidades donde, por desgracia, es la falta de patrullaje, es la falta de alumbrado, es la falta de comunicación entre el gobernado y el mismo ayuntamiento lo que mantiene este tipo de condiciones. Entonces, yo creo que es el común denominador de la mayoría de los municipios de la zona metropolitana. En esta ocasión le tocó a los vecinos de la colonia El Órgano hacer su denuncia por medio de este espacio. Es algo lamentable. Rafael, escuchamos a esta vecina que comentaba que son asaltos a las personas, robos a casas, habitaciones, o sea que ya no pueden salir los niños a jugar, ya no pueden regresar de la escuela con esa tranquilidad, ni salir a la tienda porque tienen miedo de que algo les suceda, como en muchas otras partes de la zona metropolitana. Así es, además hay que señalar que en este tipo de colonias donde existen pues necesidades como estas que veíamos, es importante de verdad que la autoridad refuerce el patrullaje. Nosotros hacemos pues la invitación a la presidenta municipal María Elena Limón para que esté al pendiente de este sitio. Pero ¿qué opina usted?
Bueno, puede comunicarse a nuestra línea de la denuncia 3636-1444 y 3656-3444. Y también recuerde que estamos a sus órdenes a través de nuestra línea de WhatsApp 3322420690. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La inseguridad, no solo en nuestra área metropolitana de Guadalajara, el estado de Jalisco o todo el país, sino pues es un fenómeno, un problema que pues recrudece a escala mundial. El conflicto, que es una parte esencial de la misma naturaleza del ser humano, acompañado de pues los huecos, el fracaso en muchas ocasiones del Estado de Derecho, de la manera en la que se imparte justicia, la procuración de justicia, la administración de justicia, la investigación por parte de las autoridades, la protección que se debe de dar a los ciudadanos. Todo esto en su conjunto lo que ocasiona es un quebranto en ese pacto que existe entre la ciudadanía y las autoridades. Luego entonces, algunos empiezan a tomar justicia por mano propia. Otros, simplemente ante el hartazgo que recrudece, empiezan a tomar el control de sus comunidades en sus manos. Estamos hablando de grupos de autodefensa, algo que hasta hace poco no creíamos posible en un estado como Jalisco o en una zona metropolitana como la nuestra, la de Guadalajara. Vamos a platicar con el maestro Alfonso Partida Caballero, quien es investigador académico de nuestra Universidad de Guadalajara. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy a su disposición. Pues está el tema sobre la mesa, las fuerzas de autodefensa. Bueno, hay quienes les nombran de distintas maneras, ¿no? Fuerzas de autodefensa, guardias comunitarias, o como es por ejemplo el caso de Cherán, Michoacán, que les llaman rondas. Lo cierto es que cumplen con una función, maestro, que la autoridad no está prestando. El garantizar, el procurar seguridad, el ir tratando de erradicar estas prácticas criminales que se dan dentro de determinadas comunidades. Así es. Estas autodefensas o el surgimiento de las mismas viene a ser una debilidad del propio Estado, un rompimiento del Estado de Derecho, que sucede en comunidades donde la seguridad pública no cumple los objetivos por las que son nombradas. En muchas ocasiones por la corrupción tan grande que existe y el contubernio con grupos de poder o grupos de narcotraficantes o grupos delictivos en todo sentido, porque también hay contubernio con grupos de ladrones de casas, habitación, en Jalisco se da mucho, con robo de carros, etcétera. Entonces, este rompimiento trae como consecuencia que los ciudadanos se organicen para defenderse en sus colonias, porque lo que pasa es que surgen con demandas legítimas estos grupos de autodefensa. Tenemos el caso de Colombia, en el cual las famosas AUC o las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a ser grupos de autodefensa más potentes que el propio cártel de Medellín y el cártel de Bogotá, y a final de cuentas terminaron transitando hacia la delincuencia, desgraciadamente, porque no obedecen al Estado de Derecho, sino obedecen al poder y en muchas ocasiones muy alejados de lo que viene a ser el deber ser o el Estado de Derecho de protección.
terminan siendo más delictivos que los propios grupos del crimen organizado. Aquí hay que señalar una cosa. En días pasados, la liberación, todo esto que se da en torno a ese personaje que ha sido tan trascendente, sobre todo para el tema de las fuerzas de autodefensa. Estamos hablando del doctor Mireles, quien, bueno, pues precisamente, digamos que podríamos decir que marcó una línea muy importante en la manera de conducirse las fuerzas de autodefensa, y no solamente en territorio michoacano, sino también en diferentes lugares donde precisamente la ciudadanía empezó a ser sensible, empezó a decir, yo también tengo ese problema de que aquí hay grupos de la delincuencia, los mismos policías están coludidos. Se ha roto el Estado de Derecho, yo no puedo salir a la calle porque entonces me van a asaltar, estoy siendo blanco de N cantidad de delitos. Realmente esto que acaba de pasar con el doctor Mireles, tanta situación que se ha dado en torno a esta figura de Mireles, ¿podrá hacer desde la óptica de ustedes como académicos, como investigadores, conocedores del tema, podrá significar el resurgimiento de estas fuerzas de autodefensa? Bueno, lo que pasa es que tienen un alto contenido político y de legitimación. Hay que entenderlo. El doctor José Manuel Mireles, en su discurso convence a mucha gente, convence a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que han sufrido les han perpetrado algún delito en su contra, la privación de la vida, el robo de sus bienes, el robo de su casa, habitación, etcétera. Pero es todo un esquema inteligente de discursivo, porque no es el único. Vemos a Hipólito Mora, al comandante 5 famoso, y vemos al actual coordinador, que es Estanislao Beltrán, que incluso ellos mismos han estado extendiéndose a otros estados, dando asesoría, dando capacitación a los grupos. Pero esto, como te digo, es una debilidad del Estado. En el momento que el Estado retome la seguridad pública, retome la paz y el orden público, porque esto es una cuestión de orden. El Estado fue creado para protección de los ciudadanos, y esa parte es la que está fallando por la corrupción, justamente. Ahora, y el problema es que a veces la situación de respuesta del Estado viene a ser más catastrófica que que la propia implementación de estos grupos, que, como te digo, se legitimizan con un discurso con la ciudadanía que les han causado estos daños. Entiendo que hay muchas zonas que han sido seriamente golpeadas por el narcotráfico. Aquí las cosas se dicen con el nombre como va. Ha habido zonas que han sido muy golpeadas por el narcotráfico. Esto se incrementa todavía, porque luego entonces no solamente es el tráfico de sustancias prohibidas, de drogas, digamos que se empieza a diversificar la actividad criminal, y entonces empiezan a pedir plaza a los comerciantes, entonces empiezan a lo que precisamente trascendió de una manera exorbitante en Michoacán, en comunidades como La Ruana, todos estos lugares donde, por ejemplo, donde, bueno, les cobraban hasta los niños. Sí, claro. El derecho de piso, el derecho de tránsito. Por supuesto. ¿Y sabe qué, maestro? Es triste, pero ese tipo de cosas, yo dije al principio de esta transmisión, es increíble, y no creíamos que en Jalisco pudiera haber guardias comunitarias. Dicen que aquí no hay. Qué curioso. Los vecinos dicen que sí están organizados y dicen que sí andan patrullando en las calles. No de la misma forma como sucede en todas estas comunidades, Cherán incluso, estos lugares. Sí, no, acá es distinto. Acá digamos que es como un tanto más discreto. Pero luego se empeñan en decir que no es cierto las autoridades, cuando la realidad es que las personas siguen saliendo a la calle
Y lejos de que entonces la autoridad, ante una preocupación que podría venir del hecho de que entonces ya sea más visible, que anden armados a la vista de todos, que precisamente hagan las detenciones a la vista de todos, que incluso se empiecen a empoderar de una manera preocupante, porque sí tambalea la figura del Estado cuando ya hasta dan comunicados, cuando se declaran municipios autónomos con sus usos y costumbres, un autogobierno, como el caso de Cherán, que tuvo que salir corriendo el presidente municipal, los regidores y todo el mundo. Cuando estas cosas pasan, entonces las autoridades sí deberían de reaccionar, pero de una manera benéfica, no nada más negando lo que no se puede negar. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos desgraciadamente en Jalisco un discurso o un doble discurso, uno el que tienen las autoridades hacia los medios de comunicación, hacia la televisión, etcétera, que nos dicen que todo está bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando algún medio de comunicación saca a la luz pública, como por ejemplo lo que sucedió en el penal de Puente Grande? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, cuando nos decían que no había autogobiernos, que sería autogobiernos, autodefensas, en esta circunstancia. Aquí el problema es que los grupos de poder, llámense políticos, llámense delictivos, pues pueden empezar a fomentar este tipo de grupos. En Colombia surgió con el cártel de Medellín, con Pablo Escobar, que empezaron a organizar el grupo MAS, se llamó Muerte a Secuestradores, que hicieron una matazón del tamaño del diablo y que a final de cuentas sobrepasaron a las propias autoridades y tenían más eficacia y más efectividad que que los grupos de investigación del delito, de la propia Fiscalía, de la propia Policía Nacional, etcétera. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Te puedo comentar de ahora que se están viniendo los aguacateros para este rumbo de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, toda esa zona de la Sierra del Tigre, pues ahí ves guardias blancas. Esos son los grupos de autodefensa. O sea, los grupos de autodefensa que no son controlables, porque Concepción de Buenos Aires tiene 10 policías, 15 policías. Claro. No, además la zona geográfica es tremenda. Son grupos que tienen hasta 50 personas armadas cuidando las zonas. Anteriormente podías irte, no sé, a caminar, a cazar si tenías el permiso, pues ahora no te dejan. Están vigilándote constantemente y desgraciadamente nadie dice nada. Ese es el problema y van creciendo hasta que ya son incontrolables. El mismo caso pasó con los famosos guachicoleros en la zona de Puebla, que iniciaron vendiendo tequilas adulterados, mezcales adulterados y que se autoprotegían de las policías locales. Cuando se dan cuenta que lo que pasaba por ahí era todavía más rentable, que eran los propios ductos de Pemex, entonces prácticamente esa zona está cubierta por grupos de autodefensas, pero en contra del propio gobierno. Hay que separar las autodefensas o la policía de proximidad que puede hacer operativos con el ciudadano. O sea, cuidar que si en una zona se está perpetrando el robo de vehículos, pues estar de manera coordinada con la ciudadanía para hacer cámaras, para poner letreros aquí en esta zona, para etcétera. La capacidad de reacción, que es como el gran talón de Aquiles. Así es. Aquí en toda la seguridad pública es eso, debe de ser una simbiosis entre la ciudadanía y la propia policía. Esa es la policía de proximidad. Lo que siempre sacan los políticos en las campañas, la policía de barrio, ¿no? La policía de barrio, que es fácilmente superada inmediatamente cuando hay corrupción, cuando no hay esa visión de Estado, porque yo creo que las policías deberían de estar haciendo todo un esquema, toda una estrategia de despliegue para trabajar con base en la propia ciudadanía.
Precisamente a lo largo de la carrera y la oportunidad que he tenido de ser periodista, me ha tocado ser reportero de la fuente policíaca, por ejemplo. Sí. En algún momento de pasadas administraciones estatales me tocó constatar cómo pues se le daba una muy buena capacitación a nuestros policías. Venía la Guardia Civil Española, venían los Carabineros de Chile, claro. En fin, la Policía Nacional de Colombia y todas estas estrategias luego se replicaban al interior de las policías municipales. Claro. El concepto de proximidad ciudadana es un concepto que por más que han tratado de convencernos a la ciudadanía a través de declaraciones que pasamos en los medios de comunicación, lo cierto, maestro, es que si alguno de nosotros, y lo digo con conocimiento de causa, tiene un problema, lo asaltan, por ejemplo, puede pasar una hora, usted puede estar tirado en el suelo, puede ser víctima de N cantidad más de delitos y ¿sabe cuándo va a llegar la patrulla? Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque hay una gran cantidad de recursos económicos que se están inyectando a través de programas federales como el Fortamun, por ejemplo, para el fortalecimiento de las instituciones policíacas, a través de Subsemun, por ejemplo. Hablan tanto sin conocimiento de causa, y esas son cosas que en serio a los que tratamos de no tener memoria tan flaca y tratamos de revisar al detalle las cosas, nos molesta que los políticos mentirosos se llenen la boca de decir vamos a tener o tenemos ya una policía científica, claro, y la culpa no la tiene el policía, pero si ni siquiera cuenta con equipo suficiente para hacer frente a criminales que traen armas de más grueso calibre, pero si el policía ni siquiera gana lo suficiente como para de verdad arriesgar la vida, es decir, ¿vivimos en un estado fracasado en una materia de seguridad pública o qué está pasando? Es un verdadero fracaso porque se están gastando cerca de 25,000 millones de pesos nada más en la Fiscalía en 4 años. 25,000 millones de pesos representa prácticamente el 30% del presupuesto de Jalisco, para que veamos el tamaño de la irresponsabilidad, que no es una cuestión económica nada más, es una cuestión de inteligencia, pero si eso no se lo das a los especialistas, se lo das a los políticos mismos, entonces partidizas la seguridad pública, claro, y cambias los indicativos o los indicadores políticos cuando deberían de ser los indicadores profesionales o delictivos, decir cuántos delitos tenemos y para combatirlos con cuánto personal tenemos. Y ese es el problema del actual sistema de justicia penal acusatorio que se les dio para que lo diseñaran políticos que no entendían, que ya no están algunos, y los que llegaron tampoco lo entienden. Entonces, pues, ¿cómo quieren que las cosas funcionen si seguimos cometiendo los mismos errores? A mí me parece que eso es grave, y los que salimos pagando los platos rotos somos la ciudadanía, porque no basta solamente el pagar impuestos, que ya pagamos cerca del 50% de nuestros salarios en impuestos. Sucede que ahora tenemos que comprar cámaras, tenemos que comprar barrotes, tenemos que comprar una serie de equipos, claro, comprar o contratar a personal para que cuide nuestro negocio, y la seguridad pública la estamos dejando como si fuera, como no sirve, entonces yo contrato. Claro. Y eso nos cuesta en 4 años tanto como un año completo del presupuesto total de Jalisco en seguridad pública, porque te roban el carro, te asaltan y te quitan tu celular, tu reloj. Tienes que hacer una inversión para poner todos los aditamentos en tu casa. O sea, todo esto hay que sumarlo. Pero esto es gracias a que no tenemos un diseño correcto de la seguridad pública. A que tenemos improvisados. Así es. Y además, es un verdadero desorden. Hace 30 años era el Departamento de Policía. Pasó a ser la Dirección de Policía. Posteriormente fue la Secretaría de Seguridad Pública. Luego la Policía Intermunicipal. Luego después volvió a ser Secretaría de Seguridad Pública. Ahora es comisaría. Y luego empalmaron lo que viene a ser la agencia.
Sí sabes que, por ejemplo, en Londres, la policía de Londres es de 1875. Solamente se llama Scotland Yard. El FBI tiene más de 100 años. No cambian los nombres, cambian las estrategias, cambian las personas, pero el proyecto es el que debe de estar. Y ahí es donde, ¿cómo vas a hacer un proyecto cuando no sabes hacer proyectos? Ese pareciera que es el grave problema de nuestra burocracia. Pero usted, como ciudadano, tiene la oportunidad de evitar que esto siga pasando, porque usted tiene la decisión, usted puede empezar a escoger en qué comunidad quiere vivir y sobre todo, pues nosotros podemos decidir quiénes nos van o quiénes no nos deben de gobernar. Por todo esto que hemos estado platicando, para evitar que lleguen improvisados a los cargos que no deben de ocuparlos. Vamos a ir, maestro, a una pausa. Y vamos a seguir platicando del tema de las autodefensas. ¿Usted es vecino de algún fraccionamiento o alguna colonia en donde hayan decidido ponerse de acuerdo para hacer el trabajo que la autoridad no está haciendo? Es decir, agruparse y cuidarse entre ustedes mismos. Comuníquense con nosotros a nuestra línea de la denuncia 3636-1444, 3656-3444 y por supuesto a sus órdenes también a través de nuestra línea de WhatsApp 3322420690. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es uno pues bastante sensible para muchos, las autodefensas. ¿Hasta dónde las autoridades han dejado de cumplir? ¿Cuáles son estos huecos que se han ocasionado ante la incapacidad de los actores políticos, de las instituciones? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad y a los cuerpos policíacos, incluso a las Fuerzas Armadas? Bueno, estamos platicando con Alfonso Partida Caballero, maestro investigador de la Universidad de Guadalajara. Y maestro, han estado llegando varios mensajes. Por ejemplo, Gabriel Fralón dice: el problema es que las autoridades encargadas de guardar el orden son amenazados y doblan las manos. La mejor estrategia son las autodefensas. Solo que lo que impide son los mismos encargados de guardar el orden, porque a los pobladores sí los detienen. Una persona que está a favor de las fuerzas de autodefensa. Bueno, es que, vuelvo a repetir, las demandas de estos grupos son legítimos, o sea, porque te han asaltado, te han privado de la vida algún familiar, etcétera. Porque te están extorsionando. Y porque el sentido de reacción de las policías llega a la hora y media, ¿no? Si llega, ¿eh? Si llega. Sí, porque en muchas ocasiones no llega. A mí en días pasados en Medellín, Colombia, estuvimos por allá para ver todo el esquema de seguridad. Tiene un sentido de respuesta de 7 minutos. Y siendo en Medellín la ciudad delictiva por excelencia, están mejor en Medellín que en Guadalajara. Por ejemplo, el número de homicidios en la zona metropolitana de Medellín, que son varios, Caldas, son varios municipios, Itagüí, etcétera, tienen 400 homicidios al año, que sí, son muchos, pero en Jalisco tenemos 800 en la zona metropolitana de Guadalajara. Oiga, ¿y qué tienen de distinto? Ellos hicieron un esquema, hicieron una sola policía. El nuevo sistema de justicia penal funciona correctamente porque está funcionando la fiscalía. Hicieron un diseño, no hicieron el diseño que se hizo en Jalisco, de que a la fiscalía le cargaron reclusorios, a la fiscalía le cargaron protección civil, la coordinación de las policías. Eso es criminal. O sea, elevar a su máxima potencia un problema. Allá la fiscalía hace las investigaciones, sustenta la prueba técnica, consigna
y hace la investigación. Aquí hace todo. Digo, aquí coordina policías en Tlajomulco, en Tlaquepaque, en dónde, cómo, a qué horas, ¿no? Con qué personal, con qué capacitación, y a final de cuentas no hacen nada. Entonces, el problema es ese. Se sentaron las bases de la coordinación entre las policías y dieron resultados. Policía que no entendía el sistema, policía que era dado de baja. Allá no les aplican el famoso control de confianza, porque eso es prejuzgar. O sea, con un mecanismo electrónico quieren ver quiénes son los buenos policías y quiénes no lo son tanto, ¿no? Entonces, allá lo que hicieron fue para hacer los cambios efectivos, era policía que cometía un error, policía que se iba a su casa. Si no es que se iba a la cárcel. Se atacó la corrupción. Esa es la parte fundamental de un sistema de seguridad pública. Aquí la corrupción la hacen los funcionarios. La corrupción, en días pasados dejaron libre a un servidor público que construía escuelas y lo dejaron en libertad con una fianza de 50,000 pesos, por ejemplo. Eso se llama corrupción. Eso, el dejar libre a una persona. El día de hoy hubo una audiencia en Puente Grande, en el nuevo sistema penal, en el cual la juez se equivoca, rotundamente se equivoca, deja en libertad a un posible homicida. Estaba imputado por tentativa de homicidio y lo dejó libre. Lo dejó libre. Entonces, a sabiendas de que estaba mal su decisión. Claro, porque ahí no podía dejarlo, no podía dejarlo en libertad porque el delito lo cometió con un arma de fuego. Y dice el artículo 167 que cuando son delitos de esta naturaleza es la prisión oficiosa. Y lo dejó libre, lo dejó en la calle. O sea, esto no puede ser factible. Claro, no. Y es que, ¿sabe qué, maestro? Acabamos de dar en el clavo de algo bien importante. A ver, la ciudadanía está, o estamos, porque somos ciudadanos, sí, tampoco, claro. no somos extraterrestres, no somos de otro lugar. Nos sentimos agraviados. Si le hablamos a la policía y no llega, si vemos que pasan casos como esos, en donde son dejados en libertad por lo que quiera, violación al debido proceso, porque contaminaron el área de el lugar donde pasó el suceso, por lo que sea. Y luego volteamos a ver a las autoridades y están trenzados en una guerra de declaraciones porque uno quiere ser presidente de Guadalajara, el otro también, y claro, luego uno quiere ser gobernador, el otro pues ahí lo que caiga es bueno, y luego crean una agencia metropolitana de seguridad, algo que nadie la ha visto, podría ¿no? decir jalado del cabello, pero resulta que ahí la situación está muy pelona la situación, porque están poniendo a cargo a quienes no deberían de estar. Están poniendo políticos. A ver, y perdón, el señor Marco Valerio es el que está a cargo de esto. Yo no digo que sea incapaz, pero creo que en el perfil debería de estar pues alguien especialista en el tema de la seguridad pública. Claro. ¿O me equivoco? No, es correcto. El problema es que ese tipo de estrategias que nos las venden con bombo y platillo, que las promocionan en internet, en los medios de comunicación y que crean un impacto que todo mundo dice, ahora sí vamos a trabajar, y resulta que ya pasaron 3, 4, 5 meses. Ya medio trabajamos, Estamos y ahí está la situación, estudios. Así es. Entonces, en estas circunstancias, lo primero que debe de funcionar es la propia Fiscalía. Lo primero que la Fiscalía tiene que hacer es, ellos no deben de coordinar policías, no deben de estar hechos, las fiscalías no están hechos para eso, están para perseguir el delito. La policía es un aliado del Ministerio Público, pero le tiene que decir, ayúdame porque acá vamos a hacer esta detención y necesito 10 patrullas para que hagamos la detención. Otra cosa que también hace falta es quitarles el dominio económico a los delincuentes. La extinción de dominio en Jalisco es una mentira, es un cuento. Ahí están los jueces nombrados, no los han puesto. En Colombia lo primero que atacaron fue la parte económica de la delincuencia. Si atacas la parte económica de la delincuencia, no será rentable ser delincuente. Y vemos ahí, por ejemplo, al hijo de Pablo Escobar que decía, teníamos miles de millones de dólares, pero no los podíamos gastar, no los podíamos guardar.
los teníamos en caletas, los teníamos enterrados en el campo, lo teníamos, y es esa la circunstancia. Aquí, pues, ¿cuál es el problema? No, aquí no hay absolutamente la verdad nada. Es que, maestro, no sé usted qué opine, pero la verdad es que aquí lavar dinero pues resultaría tan fácil como salir a lavar el carro. Así es. Porque si digo, no hay peor ciego que el que no se quiere dar cuenta de que qué casualidad que hay negocios que siempre están solos, que de verdad no se paran por ahí ni las moscas, pero producen tanto dinero. Mire, nos están llegando otros mensajes, la gente está participando en este tema. Buenas tardes, mi nombre es, vamos a reservarnos el nombre, pertenezco a la Policía de Guadalajara. Yo quiero que sepan y entiendan cómo los ciudadanos de Guadalajara piden seguridad. Si nuestros directores, aquí está. En vez de aumentar los cuarteles de policía y elementos, desaparecen las zonas como la zona 6, que actualmente solo sirve para guardar unidades, y a los elementos los dividen en dos partes, mandando a la mitad a la zona 4 y la otra al Parque San Rafael, donde, por cierto, sus instalaciones son pésimas. Gracias. Bueno, enseguida lo comentamos. Otra persona dice, buenas tardes. No se necesita invertir millones de pesos en seguridad, se necesitan empleos en la mesa, bien pagados, para que alcance a cubrirse las necesidades de un padre de familia en todo. Así se evitaría en una gran parte los asaltos, robos, etcétera. Gracias, atentamente, César. Tenemos otro mensaje, acaba de llegar, dice, buenas tardes, saludos por su programa, estoy de acuerdo con las autodefensas y todo está en la corrupción de nuestras autoridades. Gracias, atentamente, José Luis Nuño, su servidor. Gracias, Martín García, es una vergüenza el tipo de autoridad. Tú tienes que estar tras los barrotes para protegerte de la delincuencia. Si se ha rebasado la autoridad, no sabes en quién confiar. Será mejor autodefenderte por tu propia mano para cuidar lo poco que tienes. Y nos quedan apenas un par de minutos ya, maestro, de entrevista, pero ¿sabe qué? Lo cierto es que la ciudadanía está muy dolida y no sabe qué hacer, porque además ni siquiera la autoridad es clara en torno a cómo van a combatir la delincuencia. Y lo que nos preocupa, además de los grupos de la delincuencia organizada, es eso, es salir y no ver que ya te robaron el auto, que te robaron lo que sea. Sentirnos seguros. Claro. Hay una cuestión muy importante. Esta desesperación en la que están los ciudadanos de sufrir, deja de lo que hayan ya sufrido de delitos en su contra, etcétera, sino de lo que viene todavía. Porque vemos que las estadísticas, sí, claro, actualmente se cometen 1,5 millones de delitos, solamente se denuncia el 8%, de acuerdo a la encuesta de victimología del INEGI, solamente el 8%. ¿Por qué el 8%? Bueno, pues porque no tienen confianza en la autoridad. No tienen confianza. Ellos, los ciudadanos, creemos que están coludidos con la delincuencia. Y eso impide atacar directamente los problemas de manera concreta. Y por otro lado, nuestros legisladores han hecho en 4 años 312 reformas al Código Penal, a las policías, a la propia Fiscalía, han cambiado delitos, han subido las penas. Pues de estos 312 reformas que han hecho, dictámenes de reforma, ninguna ha parado la delincuencia. ¿Esto qué te dice? Pues que los que están haciendo las leyes ni son especialistas, ni conocen el tema, pero están opinando. Entonces, ¿cómo pueden opinar? En los perricidios, en los infanticidios, en una serie de situaciones. Por ejemplo, se acaba de hacer o acaban de ordenar una nueva de los desaparecidos, una nueva fiscalía de los desaparecidos, pero lo que hicieron fue quitarle elementos a las demás áreas. Por ejemplo, homicidios, 2 agentes del Ministerio Público, quitaron personal de otras áreas que sí estaban funcionando, pero que ahora, porque la presión está sobre el gobierno del Estado, pues la respuesta es, vamos a hacer reformas inmediatamente. Y chécalo, ahora que se dio esta confrontación, dijeron, nos ponemos de acuerdo los políticos y solicitamos cambios a la flagrancia, pero confunden lo que es la flagrancia con la fragancia, porque son políticos, no son técnicos. Aquí tenemos que poner y exigir algo muy importante, resultados. ¿A quién vamos a poner?
qué ha sido, qué ha tenido y qué nos va a ofrecer como ciudadanos. Y es algo en lo que estaremos insistiendo, Así maestro. es. Se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y lo vamos a invitar nuevamente para seguir analizando. Cuantas veces sea necesario, en este órgano informativo de la Universidad de Guadalajara, que es nuestra alma mater, estaremos presentes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más información.